En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Todos juntos. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo.
mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida
siempre de tu amor. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor que podemos conectarnos para escuchar, tener este tiempo de la palabra del Señor. Bienvenidos, bienvenidos, y vamos a orar para que el Señor use este tiempo y podamos recibir la palabra que el Señor tiene para usted, para su familia. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos agradecerte la bendición de poder estar delante de ti, Señor. Te bendigo por la internet, te bendigo, Señor, por las plataformas digitales, por estos medios por los cuales se predica el Evangelio. Gracias por mi hermano, mi hermana que saca este tiempo, Señor, para participar. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús para que la palabra que vamos a leer, la palabra que tú tienes para nosotros en esta ocasión, cumpla el cometido, cumpla el propósito, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Nos ponemos en tus manos, pidiendo que nos ministres, Señor. Muchas gracias por el privilegio, Señor, de tener tu palabra, el privilegio de conocerte a ti, Señor, Dios de los cielos. Muchas gracias. Dirígenos y háblanos en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, yo espero ser hoy breve y conciso. Es una sola verdad la que yo quiero transmitirle en esta ocasión, y yo quiero que su corazón y su mente la agarre, la analice primero si es palabra de Dios de verdad, si esto es la verdad de Dios. Debemos pararnos en eso porque ese es el fundamento sólido, el fundamento de la palabra del Señor. El tema para esta reflexión es el imperio del temor. El imperio del temor. Imperio quiere decir dominio, gobierno, control, ¿cierto? Y yo creo que usted está de acuerdo conmigo en que el mundo está bajo el azote del temor. Hay mucho miedo. Antes de la pandemia, mucho antes, obviamente, se había dicho de que el estrés, la ansiedad, la preocupación, la depresión como problemas sociales, ya como enfermedades. Entonces, pero ahora con esto de la pandemia, como que esto se ha acelerado, se ha incrementado y está dominando un miedo, una zozobra, un temor por lo que está pasando, por lo que puede pasar, en fin. Y le tenemos miedo a muchas cosas. Hay temor de que cómo va a ser esta situación, y yo creo que el temor está siendo bien nutrido, bien alimentado por muchas formas, de muchas maneras. Y la primera, creo que usted está de acuerdo conmigo, que son los noticieros. Usted mira un noticiero y queda como Dios mío, como asustado, como que bajo una zozobra, bajo una carga, ¿cierto? Mire que, por ejemplo, las noticias, ¿cuáles son la mayoría de noticias? La mayoría es que la verdad es casi todas. Es con lo negativo, es con lo malo. Tiene que ver con muertes, tiene que ver con accidentes, tiene que ver con desastres, con asesinatos, con robos, con todas esas cosas. Y eso no es un mensaje alentador. Y pareciera que los noticieros, entre más mala es la noticia, entre más grave fue el asesinato o lo que sea, entre más malo es más bueno. Es buena noticia porque eso vende, porque eso como que le gusta a la gente. Es como esas películas cuando dicen que no contiene violencia ni sexo. Entonces dicen, entonces eso no es como tan bueno. Entonces creo que las noticias aterrorizan. Mire, por ejemplo, que se accidentó un avión, eso es noticia, pero miles y miles de aviones llegaron a su destino bien, en paz, en tranquilidad, y eso no es noticia, eso no se dice, solo se enfoca en aquel que se accidentó, que un viajero que iba viajando y se
se accidentó, etcétera, etcétera. Pero hubo muchos carros, hubo muchos viajeros que llegaron bien. El 99.9% llegaron bien. Pero la noticia se enfoca en aquel que tuvo aquel percance. Entonces, para decirles sencillamente que se enfoca en lo malo, en lo negativo, y se agranda, y todo eso es lo que alimenta la gente, y eso son malas noticias, malas noticias. Otra forma que ha alimentado el temor, el miedo en las personas son las redes sociales. Y usted habrá escuchado de muchas cosas, ¿cierto? Se habla de que hay plagas y que esta no es la primera pandemia, que van a venir muchas otras cosas, que en tal sector de Europa vino una plaga de langostas y acabó con los cultivos y pronto va a llegar a Colombia, América Latina. Y yo escuché eso hace más o menos mes y medio, cerca de 2 meses, pero hasta el momento no ha llegado a Colombia, porque cuando tenga la seguridad de que cuando eso malo llega a Colombia lo vamos a saber por los noticieros. Entonces, algo que fue localizado, algo que fue en un sector, se generaliza y ya se empieza a ver como una amenaza mundial. ¿Y eso qué genera? Miedo, temor en las personas. Entonces el temor ha sido muy bien nutrido, muy bien alimentado. Mire, por ejemplo, ahora con la vacuna contra el COVID, ¿qué ha escuchado usted? Yo creo que es lo mismo, que esa vacuna lo que va a afectar es el ADN del ser humano, que nos van a volver estériles, ¿cierto? Que los testículos se van a sufrir una alteración y que nos van a hacer estériles, y que la sociedad quieren menguarla, quieren matar a mucha gente, etc. También se dice que la vacuna, que a través de la vacuna, cuando vino la pandemia, nos encerraron fue para tener tiempo, que nadie los viera levantar unas columnas que van a esparcir virus y controlar a la humanidad, que por eso fue que nos encerraron. Y hay tantas cosas, y hay tantas versiones, y hay tantas maneras casi de decir lo mismo, y todo esto alimenta el miedo, alimenta, y se repite, y escucha, y lee, y todo eso como que se convierte en el pan diario, y eso está generando ¿qué? Temor, miedo, y por eso se está disparando todas esas situaciones. También se dice que la vacuna va a alterar el ADN, como lo dije, que nos va a volver estériles, que va a cambiar el genoma humano, y que van a implantar ahí un chip para controlarnos. Y que, bueno, la pregunta es, bueno, pero en algo líquido, algo como así, van a meter un chip, pero dicen, no, es que hay una nanotecnología que es algo muy diminuto, y una cantidad de cosas que ¿quién las prueba? ¿Sí? Yo le pregunto, la invitación que yo quiero hacer en este momento es a usar la razón. ¿Quién comprueba que la vacuna hace estéril a la persona? Se hizo el experimento. ¿Eso es demostrable? ¿Alguien serio, alguna institución seria hizo eso? Yo creo que no. Y yo lo que veo, hermanos, es que normalmente detrás de una red social uno puede mandar y decir cantidad de barbaridades, y la gente sencillamente recoge todas esas cosas y las cree y comienza a reenviar y le manda todo, y nos convertimos en predicadores de malas noticias, cuando hemos sido llamados a predicar las buenas noticias. Mire, ¿en qué momento usted recibe algunas gotas de esperanza, de ánimo? No las hay. Es porque el propósito es aterrorizar, el propósito es asustar a la gente. Por eso estoy hablando del imperio del temor, del miedo. Entonces, yo no soy un científico, y yo le invito, hermano, para que usted lea artículos científicos. Escuchemos a los que de verdad saben, porque es que le estamos escuchando a gente que ni siquiera se identifica, ni siquiera sabemos de dónde viene eso, y lo que de pronto están es ganando reproducciones, visitas, y algo está pasando, pero
Gente habla cosas que ni ellos mismos entienden, pero nadie puede comprar. ¿Por qué no se identifican? Yo creo que hay razones para eso. Entonces, la invitación es a usar la razón, a no dejarnos dominar por eso. Es cierto, yo no soy científico, pero yo no puedo decir sí o no que se está organizando algo mundial, el control, el nuevo orden mundial, y que a través del chip nos van a controlar de tal manera que usted no puede comprar ni vender si no tiene ese chip. Pero mire, usemos la lógica. Yo vivo aquí en el barrio Mutis, a 2 cuadras de mi casa hay una un Fruver, venta de verduras, y yo cada 8 días voy allá. Hace 2, 3 días estuve allá, compré cebolla, tomate, guayaba, papa, todo el mercadito. Y mire, a mí no me piden ni cédula ni nada. Inclusive hay gente que va sin tapabocas y los atienden, o sea, y yo me imagino cómo esta gente me va a pedir un chivo, cómo me van a controlar eso. Piensa en la tiendita de su barrio, piensa en la panadería. ¿Qué le piden a usted? Ni siquiera la cédula, o sea, no tiene sentido. O sea, mire que hay cosas que las tomamos como verdad, pero si uno va a la práctica, a la realidad, no es tan fácil. Entonces, cogemos las cosas y las tomamos como verdad. Y yo mi invitación es para que usted use la razón. No somos científicos, no podemos hablar de eso, pero sí podemos usar lo que Dios nos ha dado. Y van a ver que hay cosas que no tienen sentido. Ok. ¿Qué es lo que hay detrás de todo este imperio del temor? ¿Qué es lo que hay detrás de toda esta zozobra, todas estas malas noticias que nos transmiten? Mire, hermano, detrás de eso se está diciendo que el mundo está a la deriva, que el mundo está en manos del azar, de la suerte, de un fortuito acontecer, y que no hay ninguna esperanza, porque usted no va a encontrar en esos audios, en esos videos, usted no va a encontrar la más mínima esperanza. Simplemente algunos dicen, todo depende si usted reenvía este audio, hágalo circular, hágalo correr, porque todo depende de eso. Imagínense, la estabilidad mundial depende de que algún loco que dice cualquier barbaridad y mándelo. Terrible, o sea, esa es la esperanza. Vamos a salvar al mundo mandando y reenviando todas esas cosas. Creo que eso no tiene sentido. Usemos la lógica, usemos la razón que Dios nos ha dado. ¿Cómo así? ¿Cómo así que con reenviarlo? Eso es cuestionable. Detrás de todo esto, hermanos, se está diciendo que Dios no existe. Se está diciendo que estamos a la deriva, que estamos en manos o del diablo o de la suerte, pero que no hay esperanza, porque no la hay. Según ellos, en sus mensajes, no hay. Es como si Dios no existiera, o como dijo Federico Nietzsche, Dios ha muerto. Dios ha muerto. O sea, detrás de todo esto, no se ve a Dios. Es una maquinación mundial, un orden que Dios no está por ningún lado. Y yo en esta mañana quiero decirle que Dios es todopoderoso. Y esa es la verdad que quiero que quede claro, que Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Dios tiene el control. Se está hablando como si Dios no existiera, pero yo quiero comprobarle que Dios tiene control. Quiero que lea conmigo en Isaías capítulo 14, el versículo 24. Isaías 14, versículo 24. Dice así: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Oiga, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Note eso acá. ¿De qué está hablando Dios acá? Dios está hablando contra el imperio asirio. Dice que Siria será destruida. Voy a ver si voy a leer otro versículo. El 25. Sucederá como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos,
y su carga será aniquilada, será quitada de su hombro. Mire que Dios está diciendo, yo voy a quebrar ese yugo que los asirios, el imperio asirio ha puesto sobre muchas naciones, yo lo voy a quebrar. Entonces, ¿quién controla los imperios? ¿Quién controló? ¿Quién acabó el imperio asirio? Nosotros conocemos la historia y hay muchas causas, pero sabemos que detrás de eso fue Dios, porque Dios lo determinó así. Ahora, el capítulo 14 de Isaías comienza hablando, el 14 dice, hablando de Babilonia, el imperio babilónico, porque primero fue el imperio babilónico, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Y después Dios usó los asirios para castigar y aplastar y destruir al imperio babilónico. Y ahora Dios está diciendo que también va a acabar con el imperio asirio, y para eso levantó a los medopersas. Y note entonces que quién es el que está controlando el mundo. Yo quiero que usted entienda eso, hermanos. Entienda que el Señor es el que gobierna. Por eso el Señor dice, se hará como lo he determinado. Jehová de los ejércitos juró diciendo, oiga eso, juró. Es una manera de decir que lo que va a hacer, lo va a hacer. Juró diciendo, ciertamente, no es que posiblemente, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. O sea, ya hay una determinación, ya hay una sentencia y eso no va a cambiar. Lo que le quiero decir es que aquí a través de Isaías Dios está diciendo que lo que Él planeó se va a cumplir y que nada ni nadie lo va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene al lado, ánimo, porque Dios tiene control de todas las cosas. Quiero hablar un poquito como en el capítulo se habla de Babilonia, quiero leer en el libro de Daniel, en las propias palabras del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, voy a leer los primeros 4 versículos. El título en mi Biblia dice, la locura de Nabucodonosor. Dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, y naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Se está dirigiendo una carta a todas las naciones, el rey de Babilonia. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vino un sueño que me espantó, y tendido en cama, las maquinaciones y las visiones de mi cabeza se turbaron. Por esto mandé a que viniesen delante de mí a todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Aquí continúa contando un sueño que vio un árbol grandísimo, gigante, que llegaba hasta el cielo y que muchos animales y frutos se acercaban y dependían de ese gran árbol, y que era tan alto que él divisaba todos los reinos del mundo. Y ese árbol representaba el imperio babilónico. Pero dice también que en el sueño vino una voz del cielo, que un ángel dijo, corten ese árbol. Y eso lo tenía asustado. Y sabemos la historia que Daniel es el que viene a interpretar ese sueño y le explica en qué consiste. Versículo 33 en adelante dice, en esta misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, el Altísimo, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? No hay quien detenga su mano. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, de la gran potencia, está contando su testimonio y está diciendo que Dios, el Altísimo, le demostró que Él es el que gobierna y lo humilló. Durante bastante tiempo estuvo demente, comiendo hierba como animales. Dice que hasta le crecieron las uñas, el pelo. Eso quiere decir que fue buen tiempo. Creo que Daniel dice que fueron siete tiempos. O sea, fue durante un buen tiempo, hasta que alzó los ojos al cielo, al Altísimo, y reconoció, le fue de vuelta su mente, y ahora está dando testimonio, está engrandeciendo. Dice, yo engrandezco, yo alabo, yo glorifico al Altísimo. Ahora entiendo que Él gobierna sobre todo, su reino es sempiterno. Entonces, para los que dicen que hay un nuevo orden mundial para controlar el mundo, yo quiero decirle que ya hay, que eso existe, que Él es el Señor Jesucristo, que es el Jehová de los ejércitos. Él es el que controla el universo, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y todo lo que ocurre aquí en el planeta, en el universo que Él creó, es por su santa voluntad. No solo controla las naciones, porque el susto es que va a haber un orden mundial que va a controlar la política, va a controlar la economía, el nuevo orden mundial va a controlar las artes, todo aspecto de la vida. Pero yo quiero decirles que el gobierno de Dios, que ya existe ese control, y no solo en las personas, no solo en las naciones, sino aún en los animales. Porque el Señor dice que ni siquiera un pajarito muere sin la voluntad del Padre. O sea, Dios tiene control aún de la naturaleza. Entonces, si nos quieren asustar con que nos van a controlar, quiero decirle que ya estamos bajo el control de Dios. Dígale gloria a Dios. Dígale al que tiene al lado, no se desanime. Confíe, porque Dios tiene control de su vida, de su familia, de su país, del mundo entero. Gloria a Dios. Hermanos, esta es la verdad que podemos encontrar en la palabra. Esto es lo que debe alimentar su mente, su corazón. Isaías 46, otros versículos. Isaías 46. Gloria a Dios. El versículo 9 y 10, mire lo que dice. Acordaos de las cosas pasadas después de los tiempos antiguos. Acordaos de las cosas pasadas después de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Oiga eso, Dios está diciendo, yo haré todo lo que quiero, lo que he planeado, lo que he organizado, lo que he determinado, lo voy a hacer. Ahora, note eso, Dios está hablando del futuro. ¿Y cómo es que Dios puede hablar del futuro, de sus planes, y garantizar que se van a cumplir? Nosotros todos los seres humanos tenemos planes, proyectos, ¿cierto? Pero no tenemos el poder o la capacidad para garantizar que eso va a pasar. Y de hecho este año es una prueba. Todos teníamos planes, no se pudo. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder, no controlamos.
Pero aquí el Señor Dios Todopoderoso, Él dice que si Él profetiza algo, es porque Él se encargará de organizar todas las cosas hasta que se cumplan. Ese es el Dios Todopoderoso. Dice, se hará lo que yo quiero. La pandemia vino porque el Señor lo permitió. Dios lo permitió. Los planes de Dios. Quiero que usted piense en esto. Una pregunta. ¿Satanás conoce los planes de Dios? ¿Será que Satanás conoce? Porque es que hay personas que le dan el crédito a Satanás. No, es que estamos en manos del diablo y el diablo está acabando este mundo y el diablo. Y entonces como que el que gobierna esto es Satanás. Pero yo quiero decirle algo, mire. Satanás conocía el plan de salvación del Señor. ¿Cómo lo sé? Bueno, es que si usted lo conoce, usted lee la Biblia, usted ve que Dios escogió a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hay un plan, y a David le promete que de su descendencia surgirá uno y que su reino será eterno. Y los profetas hablan de la venida del Mesías, o sea, todo eso estaba escrito. Entonces, ¿cómo es que si estaba escrito Satanás es que no sabe leer? La pregunta es, ¿por qué Satanás no estorbó el plan de Dios? ¿Por qué no? Sabiendo el plan de Dios, ¿por qué no? Porque sencillamente Él no puede, Él no tiene poder, porque todo lo que Dios ha determinado se va a cumplir. Todo lo que Dios quiere, lo que ha escrito según sus planes, se va a cumplir al pie de la letra. ¿Cuántos dicen amén? Satanás, ni ningún gobierno, ninguna coalición internacional puede cambiar. La historia nos muestra eso. Yo no soy científico, yo no puedo decirle qué va a pasar con la vacuna. Lo que yo sí quiero decirle es que a mí me vacunaron muchas veces, gracias a Dios, y ninguna de las enfermedades. Y la experiencia que tengo con las vacunas es que han favorecido mi cuerpo y las de mis hijas. Me acuerdo que Chequinita tenía problemas de respiración, asma, y le poníamos la vacuna contra la influenza, ¿cierto? Esa que se pone cada año, eso le ayudó. Entonces las vacunas han sido bendición. Yo puedo dar testimonio de eso. Algunos dicen, bueno, pero es que esta se está modificando, que esta se hizo en menos tiempo. Pero también quiero decirle que la razón nos dice que la ciencia ha avanzado mucho. A mí me operaron hace unos 15, 18, 20 días y me sacaron dos cálculos grandes. Dijo la uróloga que se estallaron. Uno se estalló de lo mismo grande que era y no me abrieron por ningún lado. Y eso fue sencillo. Me hicieron la operación y a las pocas horas vaya para la casa. Y ahorita las operaciones que hacen son pequeñas, si acaso hay que abrir, son pequeñas incisiones, pequeñas heridas. O sea, yo también sé que la ciencia ha avanzado y que pueden acelerar las cosas. O sea, yo estoy en un mundo donde la ciencia ha avanzado y soy testigo de eso. Entonces, para mí no es ilógico que una vacuna que la sacaban en 5 años la puedan sacar en casi 2 años. No lo veo como tan descabellado. Pero es que se arman unas películas y como siempre infundiendo el miedo. Pero hermanos, Dios es el que tiene el control, no Satanás, no ningún gobierno. Y si hay ese plan malévolo, Dios solo se cumplirá lo que Dios permita. Nadie, ni siquiera Satanás puede. El libro de Job es un ejemplo de que quién es el que gobierna. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Job mismo reconoce y dice, Señor, pero tú lo has cercado sus bienes, has cercado su familia. O sea, yo no lo puedo tocar. Entonces Dios le permite, bueno, toque sus bienes. Y usted sabe que Job quedó en la ruina. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios quitó el cerco de protección, porque Dios le permitió, porque el que gobierna es Dios. Después le dice, bueno, toque su salud y verá. Y Dios le dice, bueno, listo, toque su salud, pero no su vida. ¿Quién pone el límite? Dios. ¿Quién controla? Dios. No es Satanás. No crea esa mentira que a veces nos presentan un Satanás poderoso. No, Señor, Él está bajo el control de Dios.
Él le dijo, toque su vida, toque su salud, pero no su vida. Y no puede, Satanás no puede ir más allá de lo que el Señor le permite. ¿Qué es el temor? ¿De dónde viene el temor, el miedo? Yo lo encuentro en el primer libro de la Biblia. Ahí es donde, en el capítulo 1 y capítulo 2, hay una creación hermosa. Adán y Eva están disfrutando de todo lo bueno y no había ningún problema. Pero en el capítulo 3, cuando ellos desobedecieron, cuando pecaron, ahí vino el problema. Mire lo que dice, versículo 8, 3:8. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí está el origen del miedo. El contexto es la desobediencia. O sea, cuando no hay una buena relación con Dios, el miedo. Adán y Eva pecaron y el resultado normal es el temor, es el miedo. Entonces de ahí en adelante los seres humanos somos propensos al miedo, al temor. ¿Qué es lo que puede solucionar esto? La relación con Dios. Saber quién es Dios, conocer a Dios, saber quién es Dios. Y eso es lo que mi invitación es para que usted conozca a ese Dios poderoso, a ese Dios de la Biblia, que no solo los imperios antiguos los controló y los sujetó, sino que hoy en día Rusia, China, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, todos, absolutamente todos, están bajo el control de Dios, porque Dios sigue gobernando su mundo. Dele gloria a Dios, bendiga al Señor. Qué bueno saber que hay un Dios maravilloso. Entonces yo quiero invitarle para que usted conozca a ese Dios. Y usted que de pronto se congrega, que asiste a una iglesia, que se identifica como cristiano, yo quiero preguntarle, ¿cómo es posible que el temor lo domine? ¿Cómo es posible que usted esté alimentándose de esas cosas? La invitación es para que se alimente de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho. Esto es la verdad, lo demás es mentira, lo demás se hace con propósitos perversos, pero la invitación es para que usted reconozca que Dios tiene el control absoluto. Ese Dios que nos conoce, dice 365 veces en la Biblia, no temas. No temas, no temas. Ese Dios que controla, que es soberano, también es bueno, también es misericordioso, también es clemente, también es fiel. Entonces, si no conoce a Dios, es normal que la gente que no conoce a Dios se deje llevar por el temor y esté hablando de eso y siempre. Pero los que conocen al Señor no tienen razón de ser, no tienen razón de ser. La invitación entonces es para que usted cambie el menú, porque se está alimentando de las redes sociales, se está leyendo, buscando, escuchando y reenvíe todos esos mensajes negativos, malas noticias. La invitación es para que usted se alimente de la palabra de Dios. Dígale al que tiene al lado, debemos cambiar el menú. No se alimente. No estoy diciendo que no vea noticias, no estoy diciendo que como la avestruz metamos la cabeza en el piso y ignoremos lo que está pasando en nuestro mundo. Eso debe ser motivo de oración, pero no de miedo, porque sabemos que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios tiene el control absoluto. Aliméntese de la palabra del Señor, escuche a Dios todos los días. Una vez ya teníamos como mes y medio de la pandemia y hablaba con un hermano de 20 y algo de años de convertido y tenía miedo, pero miedo era terrible. Y yo le decía, hermano, bueno, ¿y cómo está su relación con Dios? ¿Cómo va su oración, la lectura de la palabra? ¿Está leyendo? Digo, bueno, pues, más o menos. O sea, estaba pendiente de todas las cosas negativas del internet, todo lo que se dice, y había descuidado la oración, había descuidado la lectura de la palabra.
Y ahí cambió su rostro y entendió que tenía que cambiar el menú. Hermanos, nosotros somos lo que comemos, biológicamente y espiritualmente también. Si usted sigue comiendo eso, esas malas noticias, pues imagínese, pero necesitamos cambiar el menú. Por ejemplo, esto, dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No solo a ti, sino a tu pueblo, a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, esto es lo que nos alimenta. Esto es lo que usted debe leer. Esto es lo que usted debe memorizar. La palabra del Señor. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. En pandemia o sin pandemia, cualquiera, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra, con la derecha de mi justicia. Mi derecha victoriosa, dicen algunas versiones. El Dios que tiene control absoluto del mundo está con nosotros. Hermanos, no más el imperio del temor. Que reine la fe. Convirtámonos en portavoces de amor, de esperanza, de ánimo. Esa es la verdad. El mundo no conoce a Dios, por lo tanto no habla de Dios, solo habla de lo negativo. Pero hay esperanza. Nosotros somos portadores de buenas noticias. Debemos transmitir. Mande mensajes bíblicos. Yo le invito para que corte esa costumbre de estar leyendo y leyendo todas esas cosas negativas. Dígale, no más. Yo pongo mis manos, esto en las manos del Señor. Y comience a leer la Biblia, comience a orar más, comience a hablar de la Biblia en su casa. Envíe versículos, porque a eso hemos sido llamados. Vamos a orar. Le invito a que pidámosle perdón a Dios por darle tanto crédito a eso negativo, a esas malas noticias. Y quizás hemos participado de eso, mandando y reenviando. Pidámosle perdón a Dios. Digámosle, Señor, yo quiero creer en tu palabra. Tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Padre, en el nombre de Cristo, yo te bendigo, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tú gobiernas el mundo que has creado, Señor. Oh, Padre, muchas gracias, Dios. Yo oro por mi hermano, oro por mi hermana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tú conoces el corazón de cada uno. Tú sabes, Señor, lo asustado que está mi hermano, el lugar que le ha dado al temor, al miedo, Señor. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús para que tú cortes eso y tus promesas, tu palabra, Señor, sea lo que alimente el alma de mi hermano. Alimente su mente, su corazón, su vida, Señor. Porque cuando leemos tu palabra, cuando oramos, Señor, sabemos que ahí está el poder. No hay lugar para el miedo, para el temor, sino la confianza, la seguridad de que tú obras, de que tú existes, de que tú tienes control absoluto de todo, Señor. Oh, aleluya, Padre. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, a su familia, Padre. Y que podamos cambiar esta actitud, Señor, y alimentarnos de la verdad que sí conocemos, que es tu palabra, Señor. Nuestra vida es un testimonio de tu amor, de tu gracia. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, quiero, a manera de anuncio, no tenemos cumpleañeros, pues no tenemos información. Recuerde que si usted quiere felicitar a alguien, que lo felicitemos, mándenos las fechas, porque de aquí tenemos algunas, pero no todas. Entonces, no es culpa mía. Comentarles, hermanos, que el próximo domingo es primer domingo de diciembre. Llegó diciembre con su alegría. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Así es de que usted debe preparar el jugo y tener el pan ahí listo para el próximo domingo poder participar de este acto que el Señor mandó como recordatorio del amor profundo que nos tiene.
de su gracia, de su misericordia. Recordamos que el plan de salvación de Dios se cumplió al pie de la letra, como Él lo organizó, porque Él es el que gobierna el mundo. Es una celebración y le invito para que estén pendientes de esto. Esto es los anuncios. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, una feliz semana y recuerde alimentarse de la palabra y no mandar cosas negativas, solo la palabra del Señor que alimenta. Dios les bendiga, Dios les guarde.